¿qué tal, queridos hermanos? Nos encontramos celebrando el sexto domingo del tiempo ordinario. Todavía sigue el sermón en la montaña y hoy que nos acompaña el evangelista San Mateo, vemos a Jesús como el nuevo Moisés en quien se cumple toda la escritura, como él desde la montaña, así como a Moisés se le fue dada la ley, Jesús es el cumplimiento de la ley y nos dice de manera concreta cómo vivirla. Los mandamientos son un camino para ser feliz, pero es un camino que se recorre todos los días, es una decisión de todos los días. La felicidad no son cosas que suceden, la felicidad son cómo interpretamos las cosas que nos suceden, y la interpretación de aquello que nos sucede se da a través de la obediencia a Dios, a través de la obediencia a sus mandamientos. Al despertarnos cada vez que comienza un nuevo día y tomamos la decisión de levantarnos, eso es tomar la decisión de emprender el camino hacia la felicidad. Si son un camino para la felicidad, entonces Dios no ha puesto los mandamientos para fastidiar nuestra vida. Dios no ha puesto los mandamientos para hacernos pesado el camino. Entonces podemos decir que es la manera en cómo decimos amar a Dios de manera concreta en el prójimo, porque en ello se resumen toda la ley y los profetas. El libro del Siráside hoy nos sale al encuentro diciéndonos que los mandamientos no son algo que tengamos que cumplir solamente por cumplir, sino es una propuesta que Dios nos hace para ser feliz. Por eso nos dice, si tú quieres cumplirlos, es cosa tuya. Es decir, Dios nunca nos va a obligar a cumplirlos, nos los va a proponer como un camino para nuestra plenitud, para nuestra felicidad. No cumplir los mandamientos es salirnos del camino. Y salirnos del camino hacia el cielo es llegar a lugares a donde no queríamos llegar, sentirnos como no queríamos volvernos a sentir. Entonces Dios, respetando nuestra libertad, por esto dice en el libro del Siráside, le será dado lo que Él escoja. Es decir, cumplir los mandamientos es una elección. Pongo delante de ti el fuego y el agua, pongo delante de ti la muerte y la vida. Tú y yo sabemos lo que elegimos. Dios nos marca el camino, Dios nos dice por dónde caminar, pero somos tú y yo los que elegimos a dónde queremos ir. Y sabiendo dónde queremos ir, pues entonces será el camino que tomemos. Si queremos ir al cielo, el Señor nos dice, cumplan mis mandamientos. Hoy precisamente San Mateo, hablándonos de la ley antigua, de la ley dada a Moisés, nos dice que Él no ha venido a quitar nada, sino ha venido a darle plenitud a esa ley. Y cuando Jesús habla de la plenitud, habla en sentido estricto. Jesús vino a darle plenitud a toda nuestra vida, a toda nuestra existencia. Y el camino entonces para la plenitud es cumplir sus mandamientos. La plenitud se convierte entonces en elección. En alguna parte de nuestra vida, en nuestra sociedad, todos queremos ser plenos, todos queremos ser felices, todos queremos sentirnos bien con lo que estamos haciendo o con lo que somos. El padre de familia que quiere ser buen padre de familia, el esposo que quisiera llegar a la plenitud, quisiera ser buen esposo, el sacerdote que quisiera ser buen pastor, el hijo que quisiera que sus padres se sintieran orgullosos de él. Algunos otros que quisieran ser plenos, quisieran superar la amargura, quisieran superar el hastío. Algunos más que quisieran despertarse con ganas de vivir, con ganas de levantarse de la cama. Esto es lo que el Señor ha venido a hacer a nuestra vida, ha venido a darle plenitud a aquello que todavía se encuentra en camino. Y nos ha dicho entonces que el camino es yo soy el camino, la verdad y la vida, pero el camino seguro para llegar al cielo son los mandamientos. En el Salmo 118 lo decimos bellamente, Señor, muéstrame el camino de tus leyes. Ojalá mis pasos se encaminen hacia el cumplimiento de tus mandamientos. Este camino entonces, queridos hermanos, nos hace felices, nos hace plenos, nos hace llenos. Es el camino de la fidelidad. Y todo el que camina en la fidelidad, todo el que camina en los mandamientos del Señor, llega a un lugar en el cual no vamos a arrepentirnos de haber llegado. Y los mandamientos no los sabemos desde pequeño. Vamos a hacer un repaso. 1. Amar a Dios sobre todas las cosas. 2. No jurarás en nombre de Dios en vano. 3. Santificar las fiestas. 4. Honrar a tu padre y a tu madre. 5. No matarás. 6. No cometerás actos impuros. 7. No robarás. 8. No darás falso testimonio. 9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 10. No codiciarás los bienes ajenos. Regresamos a nuestra reflexión. Así como nos los aprendimos en el catecismo, de estos 10 mandamientos, Jesús hoy
explica muy bien 3 de ellos que pareciera que muchos podemos decir: yo no mato, yo no cometo adulterio, yo no juro ante Dios. Bueno, vamos a ver cómo Jesús lo explica de una manera muy sencilla y práctica, y pareciera que no matamos de una mosca, pareciera que solamente violamos el mandamiento cuando matamos a una persona, pero hoy Jesús nos los explica cómo también podemos caer en esa falta. Por eso tendríamos que decir: quien ama al prójimo ama a Dios, pero quien desprecia al prójimo desprecia al mismo Dios. Jesús nos habla del mandamiento: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Esto lo pudiéramos entender de una manera muy sencilla, el no asesinar a alguien, pero Jesús nos dice que hay 3 maneras de matar al prójimo, 3 maneras de asesinar. El enojo, el insulto y el desprecio son 3 maneras de matar al prójimo. Primero, el enojo es una cuestión interior que surge en lo profundo del corazón y tal vez la otra persona ni sepa. El insulto es algo exterior, es algo que le decimos, es algo que ofende, es algo que incluso puede llegar a matar la ilusión en una persona. Pero el desprecio es la combinación de estos dos. Entre el enojo y el insulto, el desprecio es no querer nada con el prójimo. Y entonces Jesús nos dice que podemos ser asesinos de nuestro prójimo también así, enojándonos, despreciando o insultando al prójimo. El Señor nos va a decir: mientras vas de camino, ponte de acuerdo con tu adversario. Mientras vamos de camino por este mundo, pongámonos de acuerdo, arreglemos lo que tenemos que arreglar con el prójimo, porque no sabemos si tú y yo estamos viviendo horas extras y tal vez sea nuestra última oportunidad para ponernos de acuerdo en el camino con aquel a quien le hemos hecho algo o que nos ha hecho algo también. Recuerda que el perdón no es aceptar que la otra persona estuvo bien en lo que hizo. El perdón es aceptar que tú necesitas estar bien. Es un regalo para ti, no es un regalo para la otra persona. Entonces no podemos llegar al altar, como lo dice el Evangelio de hoy, con nuestra ofrenda si tenemos algo con el prójimo, porque recordemos que el amor al prójimo es garantía de nuestro amor a Dios. Jesús nos habla también sobre el adulterio. Y podríamos pensar que el adulterio solamente es estar con otra persona que no es tu esposa, pero no. El adulterio, nos dice hoy el Señor, que tiene 3 maneras de ser: con la mirada, con el pensamiento, exponiendo a la persona también con la cual prometimos estar toda la vida. Es decir, hay diferentes grados de adulterio, y en la primera, con los ojos, con la mirada, es porque con el pensamiento comienzan, o bien sea las grandes obras. Todas las grandes obras comenzaron con un pensamiento, pero también las obras que más nos destruyen empiezan con un mal pensamiento, y entonces cuando se consiente ese mal pensamiento, terminamos a donde no queríamos terminar o haciendo lo que no queríamos hacer. Porque recordemos que el pecado no tiene llenadera, y cuando se consiente un pensamiento, entonces vamos cometiendo otro y otro, vamos pensando otra cosa, y cuando vemos ya estamos en el acto. Todo lo que comenzó con un pensamiento termina en el acto. Por esto dice el Señor que ver con malos ojos también es adulterio, y nos da un remedio también. Si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. El cual necesitamos muchas cirugías. Necesitamos cirugías de cortar todo aquello que no nos sirve para ir al cielo. Aquello que tal vez es pequeño, tal vez es algo insignificante, pero sabemos que si sigue creciendo va a ser algo incontrolable, y lo incontrolable a veces nos lleva a ofender muchísimo a Dios. Hermanos, cortemos aquello que nos impida algún día ver a Dios. Quitemos aquello que en nuestra vida tal vez sea pequeño. Es aquí donde muchos cristianos necesitamos una cirugía espiritual. Cortar ciertos pensamientos, cortar ciertas amistades, cortar ciertas prácticas, porque es necesario cortarlo. Tal vez no es tan dañino ahorita, tal vez digas es algo insignificante, es un pecado pequeño, pero recordemos, todo lo grande comienza con algo pequeño, y no podemos darle pie al maligno para que nos atrape. Queridos hermanos, la invitación del Señor hoy es clara. Si queremos darle sentido a nuestra vida, si queremos ser plenos, si queremos realmente algún día llegar al cielo, ya sabemos el camino son los mandamientos. El Señor nos los ha puesto no para fastidiarnos la vida, no para hacernos las cosas difíciles,
sino porque quiere que estemos donde Él ya ha llegado. Y como siempre, el Señor respeta nuestra libertad. Los mandamientos, el cumplir su voluntad es una propuesta. Por esto, al final del Evangelio nos va a decir sí cuando es sí y no cuando es no. Con el Señor no se valen las cosas tibias, no se vale el ahorita sí, mañana no, un poquito ahorita no. O es sí o es no con el Señor. Con Él no podemos andar jugando. Él ha venido a darle plenitud y sentido a nuestra vida. No despreciemos esta gran oferta que muchas veces el mundo también nos hace, pero lo que nos ofrece el mundo es algo que se acaba y es algo pronto, es algo que no dura. En cambio, lo que el Señor nos promete tal vez no es lo que nos va a dar la felicidad ahorita, pero la felicidad se construye en el sentido que le damos a lo que nos sucede en todos los días. Por eso aceptemos esta propuesta que el Señor nos hace en este sexto domingo del tiempo ordinario. Queridos hermanos, les mando mi bendición y les invito a que no nos cansemos de orar por las vocaciones. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga.